El día de hoy les traigo dos relatos aterradores que le ocurrieron a trabajadores de la justicia mientras cumplían con su deber. Hace algunos años trabajaba en una cárcel estatal en la Ciudad de México. Siempre había problemas o algún tipo de disturbio, generalmente por conflictos entre los prisioneros. Aún así, desde que comencé a trabajar ahí, no hubo motines hasta ese momento. Teníamos todo en un estricto control. Ya teníamos en cuenta quiénes eran los reclusos más violentos, los más problemáticos, los que si bien no causaban disturbios, siempre solían cometer alguna infracción. Por otra parte, también sabíamos quienes simplemente estaban cumpliendo cadena esperando que pasaran los años. El 13 de octubre de 2014 llega un recluso que lo cambiaría todo. Quisiera dar su nombre, pero estaría violando varias normas al hacerlo. El sujeto había llegado esposado. Se trataba de un hombre de unos 33 años, medía unos 70 aproximadamente. Era moreno. Cuando lo arrestaron, estaba completamente desnudo, y mis compañeros le dieron un pantalón para que tuviera un traslado digno. Aún recuerdo su mirada hostil. Poseía unos ojos color café amenazantes. Una vez que te miraba a los ojos, no te quitaba la vista de encima hasta que tú lo hicieras. Aquel sujeto tenía gotas de sangre en su boca y hasta llegar al abdomen. Había sido arrestado por alterar el orden público y atacar a una familia. Explicaron que se había lanzado hacia un hombre y había mordido su brazo de manera salvaje. Según me explicó un cabo, dio demasiado trabajo lograr someterlo y esposarlo. Se ejecutaron los procedimientos de rutina, se le tomaron las huellas dactilares y una fotografía. El recluso no hablaba una sola palabra. Era difícil saber si no nos entendía o si solo se negaba a hacerlo. Él se mostraba serio, parecía mantener una guardia constante, aunque no realizaba ningún tipo de movimiento sospechoso. Después de negarse a tomar la declaración, ya que no hablaba una sola palabra, fue llevado hasta su celda. Lo colocamos en una individual. No queríamos colocarlo con los otros reclusos, por seguridad. No teníamos idea de cómo iba a reaccionar. En esa sección había una serie de celdas individuales y pequeñas a lo largo del pasillo. 34 celdas del lado izquierdo y otras 34 del lado derecho. Luego de unos minutos, se escuchaban los comentarios y las risas de los demás reclusos. Era normal ese recibimiento. Después de una media hora de que lo habíamos dejado en su celda, uno de los reclusos comenzó a gritar desesperado. Acudimos 4 oficiales al instante, sin entender qué sucedía. El recluso que gritaba estaba enfrente del sujeto del que les hablaba. Este hombre rogaba por su vida. Quería que lo sacáramos de ahí. No lo reconocía. Él era un tipo difícil de intimidar, que llevaba ya al menos unos 5 años en prisión, y estaba irreconocible. El sujeto se agarraba de la reja, la sacudía, gritando por su vida. Había empezado a llorar. Solo decía que lo sacáramos de ahí. Notamos que miraba hacia el frente, directo al recluso que recién habíamos traído. El recluso nuevo estaba sentado en el suelo, miraba fijamente al sujeto que gritaba. Luego de prestarle atención, noté que no parpadeaba. Pasé mi mano por su campo visual y no reaccionó. Seguía mirando al frente, sin quitarle la vista al otro sujeto. Mis compañeros tomaron medidas para que se calmara. Nos miramos entre nosotros, sin entender nada. Uno de mis compañeros comenzó a chasquear sus dedos,
frente al nuevo recluso, y este seguía sin moverse. Luego, en un momento, dirigió la mirada a mi compañero y le gritó de forma salvaje. Dos de mis compañeros saltaron del susto. A mí no me tomó por sorpresa, ya que yo no le quitaba los ojos de encima. Luego, el recluso de enfrente nos advirtió que el nuevo nos iba a matar a todos. La mayoría de los presidiarios comenzaron a alborotarse, solamente para fomentar el disturbio. No sabíamos si tomar en serio al otro presidiario, pero no parecía estar jugando, estaba en pánico. Llamé a un médico de turno para que lo revisara, mientras uno de mis compañeros se dirigía al nuevo. Comenzó a amenazarle de distintas cosas que le haría si es que buscaba problemas. El nuevo recluso sacó su brazo por la celda a gran velocidad, tomó del brazo a mi compañero y lo jaló hacia adentro, como si quisiera ingresarlo entre las rejas. Recuerdo el sonido de su rostro chocar con los barrotes. Él trataba de liberarse, pero no lo lograba, así que sin pensarlo, saqué mi arma de reglamento y disparé en la pierna del recluso, pero no reaccionó. Seguía teniendo a mi compañero fuertemente sujetado. Volví a disparar, pero en su pie, así que logré que perdiera el equilibrio y cayera. El silencio gobernó el pasillo. Algunos de los presos vieron lo que sucedió. Nadie se atrevió a emitir sonido alguno. Nos apartamos de él rápidamente. Noté algo que llamó mucho mi atención en su mirada. Recordaba que sus ojos eran cafés, pero en ese momento eran de un extraño color miel. Luego de algunos minutos, el médico revisó al recluso que estaba en ataque de pánico. Nos explicó que era una simple crisis de nervios. Luego le pedimos que revisara al nuevo, y se negó totalmente. Dijo que no quería exponerse sin tener las medidas correspondientes. Uno de mis compañeros se rió del médico, lo trató de cobarde. Sin embargo, el oficial que fue atacado y yo lo comprendimos. Luego, debíamos de reubicar al recluso que entró en pánico en otro sitio. Uno de mis compañeros se quedó transitando en el pasillo durante algunas horas, solo para mantener presencia debido a los disturbios. Luego de un rato, nos llamó por el equipo de radio con un tono de voz extraño. Sonaba impactado. Llegamos en unos minutos. Él nos señaló la celda del nuevo en voz baja, como si no quisiera que él nos escuchara. Nos dijo que le pareció escucharlo gruñir en más de una ocasión. Otro de mis compañeros nos habló sobre la leyenda de los nahuales, sobre brujos que podían transformarse en animales cuando lo necesitaran. El recluso comenzó a gritarle a mi compañero que estaba contando la historia. Sacaba su brazo entre los barrotes con esperanza de alcanzarlo, aunque la distancia era muy amplia. Algunos de los reclusos comenzaron a ponerse nerviosos. El extraño se veía fuera de sí. Comenzó a aventar su cuerpo contra las rejas sin parar. Lo observamos con atención. Entendíamos en ese momento que no habría manera de derribar las rejas. Luego empezó a hacer un tipo de gruñido. Apoyó sus manos en las rejas y comenzó a hacer fuerza como para abrirlas. Su rostro se enfurecía por el esfuerzo y notábamos cómo levemente logró deformar los barrotes. Sentíamos que la situación se nos iba de las manos. Teníamos un recluso con 2 heridas de bala en la pierna que se mantenía impecable y nos estaba demostrando una fuerza fuera de lo común. Llamamos a nuestros superiores al considerar aquello una situación anormal. Los reclusos nuevamente se alborotaron. Ahora estaban alterados por el temor que sentían. Vigilamos al recluso por varios minutos. Este comenzó a caminar en círculos, usando sus 4 extremidades, como si fuera un perro. Realizaba un sonido que no encuentro manera de describir.
de tal forma que hasta a mí me dolía la garganta al imaginar su esfuerzo. Luego notamos como las venas de sus brazos se remarcaron, y al prestar atención lográbamos oír el sonido de sus articulaciones y huesos. Lo que era inconfundible era como las vértebras de su columna comenzaron a sobresalir de manera evidente. Nuestro superior llegó de mal humor, ya que estaba durmiendo y lo habíamos despertado. Observó al sujeto y le restó importancia. Nos dijo que según él solo estaba llamando la atención, que solo era un loco o fingía. Luego nos ordenó retirarnos, porque creía que mientras más atención le diéramos, sería peor. Estábamos seguros de que nuestro superior estaba subestimando la situación. Le mostramos los barrotes forzados, y aunque fuera muy poco, era demasiada la fuerza que necesitaba para hacer eso. Él se dio media vuelta y se retiró. Nos prohibió volver a molestarlo con ese tema. Yo me sentí intranquilo, pero bueno, de todas maneras, el nuevo recluso tenía 2 heridas de bala que teníamos que atender, pero ninguno de nosotros se atrevía a ingresar a la celda y someterlo. Debíamos de usar tranquilizantes para poder asistirlo con seguridad, pero bueno, nuestro superior ya nos había ordenado dejar a un lado el asunto. Pero también teníamos algo de miedo de que le fuera a suceder algo y al final nos embarraran en un caso de negligencia. Luego de unos minutos me mantuve atento a él. No había dejado de caminar en círculos. En un momento me observó a los ojos y se quedó inmóvil. Lanzó un gruñido feroz y el foco de la luz que estaba encima de mí explotó. Se generó un apagón en el pasillo. Yo huí por instinto. El recluso, que para este momento yo ya sabía que era un nahual, comenzó a aullar mientras que los reclusos gritaban aterrados. Algunos de mis compañeros llegaron y me hablaron. No comprendía qué decían. Estaba tan aterrado que por un momento perdí la noción de todo. Cuando volví a entrar en razón, le estaba contando a mis compañeros lo que pasó. De pronto, escuchamos a uno de los presos gritar más fuerte que los demás. Pedía ayuda. Entramos en el pasillo a oscuras usando nuestras linternas. Logré ver una masa oscura moverse entre las sombras. Desapareció casi al instante. Luego escuchamos el sonido de algunas piedras. Al apuntar con las linternas, vimos que la reja de la celda estaba separada de la pared. Seguíamos apuntando con las linternas, tratando de buscar al recluso, pero lo que encontramos fue el cuerpo de otro de los reclusos. Estaba muerto en el suelo. Tenía un brazo en una posición imposible. Su hombro estaba dislocado. Al observarlo con atención, notamos su ropa rasgada y su cuello cercenado. La luz regresó mientras asimilábamos lo que había sucedido. No encontramos nunca rastro del otro recluso. Tampoco se elaboró una orden de captura. Todo quedó en que había escapado por las malas condiciones de la celda y que por ello logró forzar la reja. El resto de los reclusos confirmaron que el nahual había escapado de su celda y atacó al primero con el que se cruzó, pero los testimonios de los reclusos fueron ignorados por las autoridades. Soy un ex militar. Actualmente me dedico a la seguridad privada. Mi jefe es un empresario que vive en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. La verdad, yo no soy mucho de andar contando las cosas que viví en el ejército, porque sinceramente la mayoría no son nada agradables. Mi jefe tiene una cierta fijación por escuchar relatos de cosas paranormales. Él y yo platicamos poco, porque el señor no tiene mucho tiempo libre,
pero siempre que lo hacemos, me cuenta cosas así, raras, que le han pasado, con fantasmas, brujas y nahuales. Las únicas horas del día en las que no está trabajando es cuando está con sus hijos. Es divorciado y a sus hijos también les gustan todos los temas paranormales. Y fue precisamente uno de los hijos del señor el que me hizo el comentario que estaría bien que yo contara la experiencia que tuve el último día que formé parte de las Fuerzas Armadas. Ya tenía 12 años en el ejército. Como ya se conoce, los militares no tenemos un punto fijo de trabajo. A lo largo de mi carrera, ya había pasado por los estados de Tamaulipas, Colima, Guerrero, Chiapas, Jalisco y otros más. Cuando entró el presidente López Obrador, fui asignado a un escuadrón en Zacatecas, que para ese tiempo ya llevaba varios años siendo el campo de batalla entre grupos del narcotráfico, gente del cártel de Jalisco y del cártel de Sinaloa. Zacatecas olía a muerte, estaba lleno de pueblos fantasma. Toda la gente que habitaba esos pueblos huían, claro, si las balas no los alcanzaban primero. Bueno, fue en Zacatecas donde viví la experiencia más aterradora, la cual causó mi baja del ejército. Un día nos mandaron a la sierra que estaba detrás del cerro de la Bufa. Estábamos más o menos a la mitad entre el cerro y la carretera Morelos-Cosio. Nos habían enviado a interceptar a un convoy armado de la gente del cártel de Jalisco. Lo que nosotros no sabíamos era que gente del cártel de Sinaloa también estaban en la sierra, esperando justamente al mismo convoy. Así que a la mera hora se armó tremenda balacera. Muchos muertos, solo una camioneta de todo el convoy pudo salir de allí. Cayeron todos los de Sinaloa y el ejército nada más quedé yo. Fue de pura suerte. El que me estaba tirando no contó bien sus balas y fue por eso que pude matarlo. Para ese momento, los del cártel de Jalisco ya se habían escapado. Todo esto ocurrió a las 2 de la mañana, así que allí estaba yo, completamente solo, en medio de la sierra, a mitad de la madrugada y rodeado de cadáveres. Sin más que hacer, empecé a caminar. No pasaron ni 5 minutos cuando empecé a escuchar ruidos extraños, muchos ruidos que no tendrían por qué sonar a mitad de la sierra. Podía oír pasos, era un andar tranquilo. Pensé en ese momento que podrían ser de una mujer, porque sonaban como tacones cuando tocan el vitropiso. También se escuchaban como si varios espejos se estuvieran quebrando. El sonido, aunque era a la distancia, tenía mucha nitidez. Recuerdo que al mismo tiempo se escuchaban risas, no carcajadas ni nada escandaloso. Más bien sonaba como si varias personas se estuvieran riendo en medio de una plática. Y a pesar de que ninguno de esos ruidos parecía presentar alguna amenaza, yo sentía miedo. No podía correr, ni tampoco podía acelerar el paso, porque durante el enfrentamiento, con tal de evitar ser alcanzado por una ráfaga de balas, había hecho un movimiento de forma brusca y una de mis piernas se golpeó con una gran roca, así que estaba lastimado. Por supuesto que yo quería correr, pero no quería caerme y lastimarme más, así que simplemente seguí caminando al mismo ritmo. De pronto, alguien me llamó por mi nombre. Eso me hizo detenerme de inmediato. No debería haber nadie más ahí, y mucho menos alguien que se supiera mi nombre. Así que no era posible que alguien me estuviera hablando. Después seguí caminando, y me volvieron a llamar por mi nombre. Era la voz de una mujer.
No me atreví a voltear, simplemente giré un poco la cabeza y al ver de reojo noté que a escasos 3 metros estaba una mujer. No alcancé a notar ningún detalle en particular, ni rasgos, ni vestimenta. Supe que era una mujer por la silueta, solo por eso. Luego, devolví la vista al frente y continué caminando. Di unos 20 pasos y volví a mirar de reojo. La mujer estaba a la misma distancia, me estaba siguiendo. Avanzaba a la misma velocidad que yo lo hacía. Pero algo en la mujer había cambiado. Ahora sí podía notar un par de rasgos en su rostro. Era oscuro y creo que tenía cuernos. Fue tal la impresión que casi se me corta la respiración. Las piernas me temblaron un poco. Pasé saliva y hasta sentí caliente la frente. Me mantuve firme y continué mi camino, sabiendo que esa cosa horrible seguía detrás de mí, temiendo que en cualquier momento pudiera ser atacado. Entonces, otro sonido comenzó a escucharse. Era el cascabel de una serpiente. Sonaba muy rápido y muy fuerte. Me estaba aturdiendo. Al sonido del cascabel se le sumaron un montón de lamentos, aullidos y otros sonidos inentendibles. Hasta podía escuchar como si un río corriera bajo mis pies. Creí que iba a enloquecer. La mujer volvió a llamarme por mi nombre. Yo no pude controlar aquella situación y decidí voltear. Nunca he podido sacarme de la mente lo que vi al girarme. Ahí estaba la mujer. Tenía el cabello a los hombros, de estatura promedio. Sus rasgos faciales eran inhumanos. Sus ojos tenían una forma casi recta en la parte de arriba. Su frente era prominente y sus pómulos abultados. Tenía la barbilla puntiaguda. Ella era muy delgada, demasiado diría yo. Toda su piel era oscura con manchas más oscuras, y así estaba en pies, brazos, cuello y cara. Estaba descalza. Sus dedos de pies y manos estaban torcidos, atrofiados. Además, sus piernas y brazos parecían estar dislocados. Era una criatura horrible, y si tuve la desgracia de alcanzar a ver tantos detalles fue porque el cielo estaba completamente despejado y la luna brillaba con gran fuerza. Los ojos de aquella cosa eran profundamente negros y su pupila brillaba, igualito que los ojos de un gato o una serpiente. Yo estaba petrificado. Sentí como el tiempo se detuvo. Esperé que el monstruo hiciera cualquier cosa, pero nada pasó. Así que sin retirar mi vista de la extraña mujer, empecé a dar pasos hacia atrás. Cuando se me ocurrió voltear un poco para cuidar de no tropezar con las rocas, aquella cosa empezaba a avanzar. Se detenía cuando volvía mi mirada hacia ella. Seguí avanzando hasta que le perdí de vista. Entonces me sentí seguro de girarme y empezar a correr. Lo hice hasta llegar a la carretera. No porté el uniforme ni un día más. Me di de baja inmediatamente. Aquello había sido demasiado para mí. El simple hecho de quitarle la vida a una persona es algo que te cambia por dentro. Algo se rompe dentro de ti. Yo ni siquiera recuerdo cuántas personas llegué a matar. Criminales, por supuesto, pero aún así eran personas. Yo perdí la cuenta después de llegar a 100, pero en aquella ocasión, en la sierra de Zacatecas, 6 de los que iban conmigo eran mis amigos y a todos los vi caer. Lo que pasó con aquella mujer con rasgos de serpiente fue la gota que derramó el vaso. Cuando me entrevisté con mi jefe, me preguntó cuál había sido la causa de mi baja del ejército, y tuve que contarle esta historia. Al principio no me creyó, pero por suerte
Yo tenía suficiente experiencia como para quedarme con el trabajo. Un día cualquiera, varios meses después, el Señor me pidió que le contara mi historia a sus hijos. Así que fue ahí cuando Él me creyó, porque repetí todo exactamente igual, palabra por palabra, tal como se lo había contado a Él, que es justo lo que les acabo de contar. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Búscanos en Facebook, YouTube y Twitter. Igualmente, si lo escuchas en formato de podcast, síguenos para que estés al pendiente de todo el contenido nuevo que tendremos para ti. Me despido. Un saludo. Y esto fue Planeta de las Sombras.